Que el Señor les bendiga en esta hora. Les saluda su hermana en Cristo, creadora y administradora de la página en Facebook Pequeña Princesa del Rey. Esta hora quiero compartir algo maravilloso que me sucedió la semana anterior. El Señor me dijo, pasa la voz de alerta, y por eso aquí estoy en su nombre, hablando lo que Él me mostró, no con mi fuerza, no por mi propia cuenta, sino porque Él es el que ha dado la palabra para que yo pueda compartirla con ustedes. Mi nombre es Erika y en esta hora yo quiero compartirles lo que el Señor me venía hablando y lo que el Señor me venía mostrando. Dice su palabra en el libro de Proverbios 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Aleluya. El lunes 30 de mayo yo oraba por la tarde, a eso de las 3 de la tarde, y el Señor me permitió poder entrar en su sueño, como en éxtasis, y en ese momento yo empecé a escuchar la voz de un varón hablando y decía, exhortando con una voz fuerte, y decía, iglesia está dormida, iglesia está dormida. Lo volví a repetir, lo repitió 3 veces. Y luego dijo, iglesia, despertá, iglesia, despertá. Lo volvió a repetir 3 veces. Porque Satanás está esperando el mínimo descuido para venirlos a arrollar. Y luego volví yo en mí otra vez y volví a reaccionar. Y el Espíritu Santo me hacía entender, el enemigo quiere tenerlos dormidos para que no estén alerta a lo que viene. Quiere que la iglesia somos nosotros, quiere que sigamos acomodados, quiere que nos durmamos para venir a hacer de las suyas. El Señor me hacía reflexionar, yo meditaba en esas palabras que escuchaba y venía dándome la porción de Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, iglesia, debemos invocar el nombre del Señor. Dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere que despertemos y que nos pongamos alerta. ¿Por qué? Porque su venida está pronta. Si nosotros nos acomodamos, el enemigo va a entrar porque está esperando el más mínimo descuido de nosotros como iglesia para poder venir a seguirnos durmiendo. Entonces el Señor quiere que invoquemos su nombre, que nos humillemos delante de Él, que no descuidemos la oración, que busquemos cada día su rostro, que nos apartemos de lo malo si estamos cometiendo lo malo, porque solo así Él nos va a escuchar para venir y obrar y cubrir nuestra tierra, nuestras vidas, nuestra familia. Esto fue para la gloria del Señor el lunes 30 de mayo. Y bueno, la gloria es para el Señor, porque yo no puedo, les digo, yo no soy nada. Si por misericordia del Señor se ha fijado en mí y usa este instrumento para poder llevar el mensaje. Luego el 2 de junio, por misericordia del Señor, Él me daba 2 sueños. Y es lo que yo vengo a compartirles en esta hora. El 2 de junio fue el día jueves, por la mañana, exactamente al despertar, eran como las 6 de la mañana, hora de aquí de mi país, El Salvador. Yo me desperté asustada
del primer sueño. Pues en el primer sueño yo podía verme fuera como que estaba en el patio de mi casa y en el sueño era la 1 de la madrugada y yo me veía que estaba como en el patio, como guardando cosas, cuando de repente yo podía escuchar perros llorar y aullar en el sueño. Aquellos perros lloraban de miedo y de repente yo empecé a escuchar como sonidos fuertes de explosiones, como cuando llega y revientan pólvora y se escuchaba aquellas bombas explotar. Yo salí así a ver los cielos en el patio, alcé mi mirada y veo muchos, pero una cantidad incontable de aviones volando uno tras otro y iban dejando caer los misiles y eran las explosiones que yo escuchaba. En el sueño, al ver eso, yo me asustaba porque era como que una guerra se estaba comenzando. Y yo empezaba a decir, Señor, tenga misericordia. ¿Qué es lo que está pasando? Y de repente se escuchaba el lamento de la gente y podía escuchar lloros y gritos, pero aún más podía distinguir que eran lloros y gritos de dolor de niños. Ellos lloraban y gritaban y yo me quedé angustiada y yo seguía clamando misericordia. Cuando de pronto yo podía ver que junto a mí aparecía mi suegra y ella empezaba a hablarme, pero las palabras eran palabras del Señor usando la boca de ella. Y ella me decía, ya la voz de alerta fue dada, ya la voz de alerta fue dada. Yo hablé a tiempo, ya el Señor habló a tiempo, me decía. Hay de aquel que no quiso escuchar. Y me decía, pase la voz de alerta, que comiencen a clamar, porque la batalla ha comenzado. Yo en el sueño lloraba. Ya la batalla ha comenzado, decía. Muchos no quisieron entender. De pronto en el sueño, mi hija estaba dormida y ella se despertaba asustada en el sueño, llorando, me abrazaba y me preguntaba qué sucedía. Yo la abrazaba llorando y le decía, en el nombre del Señor, todo va a estar bien. Pero en mi adentro yo decía, si uno de esos misiles llega a caer sobre nosotros, moriremos. Y es el momento de ponernos a cuenta. Luego mi suegra volvía a hablarme y me decía, tome rápido a la niña y únjala, ore por ella. Yo desperté, mis amados hermanos y hermanas, llorando, asustada. Y empecé a orar y le decía al Señor, tenga misericordia. Padre, le decía, este sueño es parte suya. Y en ese momento el Espíritu Santo me hizo entender, no es guerra física la que veía, es guerra espiritual la que viene, es guerra espiritual. Es por eso que permitía que escuchara esas palabras en boca de mi suegra, pero no era mi suegra, era el Señor hablándome y diciendo, ya la voz de alerta fue dada, ay de aquel que no quiso escuchar. Me decía y me daba una orden, pase la voz de alerta, que clamen porque la batalla ha comenzado, aleluya. Esto fue el primer sueño para la gloria y la honra del Señor. Luego volví quizás, a, después de orar un rato, volví a quedarme dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero en ese momento comenzó un segundo sueño. El Señor me permitió un segundo sueño en el que ya me estaba confirmando lo que era y lo que va a seguir. En ese segundo sueño yo me veía venir de la iglesia, veníamos de la iglesia con mi hija y veía que entrábamos a la casa. Ella corría a guardar las cosas y yo me quedé en el patio nuevamente viendo hacia el cielo.
cuando esta vez no eran aviones los que yo veía, sino que pude distinguir nubes y nubes en cantidades abundantes, nubes negras, como que eran enjambres de moscas o de abejas, pero grandes, moverse con rapidez, queriendo bajar a las casas. Solo se movían de un lado a otro. Yo en el sueño comenzaba a reprender, porque entendí que aquello era algo malo que estaba pasando, que era como demonios que se acercaban. Y yo empezaba a reprender en el sueño, porque eran las potestades moverse en los aires que el enemigo estaba mandando. Yo le dije a mi hija, no vayas a salir, le dije yo en el sueño, quédate ahí adentro, porque yo me quedé como fija en un punto y no podía moverme, pero yo seguía clamando y reprendiendo. Yo seguía reprendiendo y reprendiendo, Señor, no permita, le decía en el sueño, cura a sus hijos, cura a sus hijas. Cuando de repente yo clamando y pidiendo misericordia, escuché un sonido fuerte, un sonido resonante, como un sonido eco de trompeta, como un sonido como tú, fuerte y largo. Yo levanté mi mirada nuevamente a los cielos y comencé a ver multitudes en multitudes de varones con vestiduras blancas moverse con rapidez, logrando atravesar aquellas nubes y lograr estar más abajo que ellas, porque las nubes negras estaban en una parte arriba, pero algo no les dejaba bajar, solo llegaban a un límite y se regresaban. Pero esos varones con vestiduras blancas las lograron atravesar y bajaron aún más adelante que ellas. Llegaron a estar más abajo que ellas. Esos varones volaban con unas alas blancas, grandes, extendidas y se movían con una rapidez. Ellos bajaban sobre las casas. Yo podía distinguir que ellos bajaban, pero no se veía que entraban a las casas, sino que se quedaban a una distancia sobre los techos de las casas. Pero ellos no bajaban a todas las casas. Ellos bajaban solo a lugares específicos, a donde como que se les había ordenado bajar. No bajaban a todas las casas. Ellos solo llegaban a las casas específicas que se les habían asignado. Se posaban sobre las casas elegidas y ellos extendían sus brazos y de ellos salía un resplandor brillante, fuerte, que cubría aquellas casas destinadas. Aleluya. Cuando de pronto, sobre el patio de mi casa, yo pude ver a uno de ellos posarse sobre el patio de mi casa, aquel varón alto, gigante, con sus vestiduras blancas y moviendo sus alas, extendió sus brazos. Aquella luz atravesó mi persona, yo pude ver aquella luz atravesarme, envolvió todo mi hogar. Ese resplandor brillante yo lo pude sentir, era un resplandor fuerte y cuando me atravesó era calientito y podía escuchar el mover de las alas de aquel varón. Cuando con lo mismo hizo eso, volvió a subir y yo escuchaba aquellas alas aún al cerrar mis ojos. Es como que lo estuviera volviendo a vivir. Siento y escucho lo que pude presenciar en ese momento. No vi rostro del varón, solo vi una silueta tan brillante y resplandeciente. Y pude escuchar claramente esas alas batirse al volver a subir. Aleluya. Este fue el segundo sueño para la gloria y por misericordia del Señor. Al despertar, nuevamente el Espíritu Santo me hacía sentir y me hacía entender que lo que yo veía eran las potestades, las huestes y demonios que se desatarán, queriendo llegar a las casas, a las personas. Pero solo aquellos hogares acorazados
con la sangre de Cristo, aquellos hogares preparados en su nombre, aquellos que se consagren solamente para Él. Solo esos hogares van a ser cubiertos. Solo esos ángeles el Señor va a mandar a cubrir las casas. Solo esas casas el Señor va a cubrir. Porque esas potestades se movían queriendo bajar. Pero el Señor en su grande misericordia permitió que sus ángeles bajaran antes a cubrir las casas. Antes que las potestades y legiones puedan tocar la tierra. Aleluya. Esto fue como la continuación y confirmación del primer sueño. Aleluya. Porque aquí el Señor ya no me mostraba cosas físicas como los aviones que vi primero, sino que ya me mostraba que es la guerra espiritual que se va a desatar. Por eso el Señor me decía, pase la voz de alerta, porque ya la orden fue dada y ahí de aquel que no quiso escuchar, porque el Señor no viene hablando, iglesia, que despertemos, que nos pongamos alerta y que peleemos la batalla, que no nos descuidemos, porque el enemigo anda como león rugiente y ha dado la orden para que las huestes y legiones se desaten sobre la tierra. En el nombre del Señor, iglesia, la iglesia somos nosotros consagrados para el Señor. Y el Señor nos está pidiendo que nos pongamos alerta para que peleemos, porque no es fácil lo que se viene. Aleluya. Santo es el poderoso nombre del Señor. A Él sea la gloria y la honra por lo que me permitió ver algo que sí asusta, pero es la realidad que el Señor nos quiere hacer entender, que solo aquellos que estemos cubiertos con la sangre, aquellos que estemos preparados, aquellos que nos unjamos, que unjamos a nuestra familia, solo a ellos los ángeles y la mano del Señor va a poder acorazar. Así que en el nombre del Señor yo te invito, ponte de pie. Tú que me escuchas, si te has acomodado, si te has dormido, levántate en el nombre de Jesús y apercíbete, porque la voz de alerta ya fue dada. Y hay de aquel que no esté preparado, aleluya. Ora, ora, prepárate, ayuna si es necesario, porque es necesario estar a cuenta con el Señor. Ora por tu familia, unge a los niños de tu hogar, porque cosa desagradable se avecina. Ora por tus hijos e hijas, úngelos. Prepárate, mujer de Dios, hombre de Dios, prepárate. Porque el Señor no está jugando. El Señor se ha cansado de tanta maldad, de ver cómo se dañan unos a otros. Por eso el Señor viene hablándonos a tiempo. A tiempo Él nos viene dando palabras. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Porque en tu nombre yo he puesto lo que tú me permitiste ver y escuchar por misericordia. Yo he pasado la voz en tu nombre, Señor. Y hoy queda cada uno, Señor, de tus hijos e hijas el ponerse a cuentas y el ponerse alerta para pelear la batalla. Aleluya, en el nombre del Señor. No es para darte miedo, no es para asustarte. El enemigo eso quiere hacernos creer que queremos dar miedo de las cosas del Apocalipsis. No,
Es la realidad. El Señor pronto viene. Y hay de aquel que no esté preparado. Así que el Señor nos alienta y nos ordena que nos apercibamos, que nos pongamos a cuenta para pelear. Que la batalla se está poniendo en una condición difícil. No soy nada. Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Y esto yo lo comparto con cada uno de ustedes, para que ustedes al escucharlos puedan compartir con alguien más. Porque el Señor viene dando palabra, porque el Señor nos está hablando, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Despierta, iglesia. Ya la voz fue dada, ya la voz de alerta fue dada. Y en el nombre de Jesús, yo he cumplido con lo que el Señor me decía. Pasa la voz de alerta y en esta hora yo la paso, esa voz con ustedes, para que ustedes pongan atentos sus oídos y empiecen a pelear, aleluya. Esto es para la gloria y misericordia del Señor. Solo soy un instrumento en la mano de mi Padre. Y lo que me da yo no lo puedo callar. Yo tengo que hablarlo. Yo lo comparto con ustedes en esta hora. Y que sea el Señor tomando el control de cada una de sus vidas. Esto es para la gloria y la honra de mi Padre, que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Y el Señor nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es, iglesia. Si tienes oídos para oír, escucha lo que el Señor ha hablado. No hagamos oídos sordos. Aleluya. Gracias, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora te doy gracias. Te pido, Señor, que tomes el control de tu sierva y la vengas respaldando y cubriendo en todo momento. Heme aquí, Señor, en cuanto pongas en mi boca, yo no lo he de callar. Yo lo he de hablar con tu ayuda. Gracias por escuchar hasta el final, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Yo los abrazo con todo mi corazón y les digo adelante. No desviemos la mirada, sigamos con la mirada puesta en el blanco perfecto. No desviemos la mirada. El hombre y la mujer fallan, pero el único que no nos falla, el único que no nos va a dejar es Cristo. El que quiere que nos preparemos, porque grande galardón Él nos espera. Aleluya. Los abrazo y los bendigo en el nombre del Señor con todo mi cariño. Su hermana Erika, administradora y creadora de esta página, pequeña princesa del rey. Dios me lo bendiga grandemente. Te invito a poder compartirlo con más personas para que la voz de alerta sea pasada y que estemos atentos a lo que el Señor nos viene hablando. Que el Señor me lo bendiga en esta hora. Aleluya.